Oremos en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, te bendecimos. En esta hora te damos a ti la gloria, la honra y el honor. Espíritu Santo, te invitamos, Señor Jesús, que tú seas el invitado de honor de esta mañana. Que sea tú, Dios mío, trayendo palabra a nuestro corazón. Que sea tú hablando, Señor, a nuestras vidas, Señor. Tú eres el invitado de honor, Padre amado, porque eres tú, Señor, y no yo, Señor. Tú pondrás palabra en mi boca, Dios mío, Padre. Oh, Dios mío, Señor. Y esta palabra reinará, Señor, vivificará, Señor, alimentará nuestra vida, nuestra alma, primeramente la mía, Señor, porque necesitamos de ti en estos tiempos, necesitamos tu palabra, necesitamos sanar, necesitamos fortalecernos, Señor, para así poder guiar, Dios mío, nuestros pasos, Señor, hacia donde tú quieres que lleguemos. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí con nosotros en todo momento, Señor. Te adoramos, te bendecimos en este día maravilloso, Señor. Y te pedimos, Señor, que en este año, Señor, que empieza, Señor, sea tú, Señor Dios, guiándonos, Dios mío, a tu verdad, a tu propósito, porque sabemos que cada año que pasa, más cerca está tu venida, Señor. Queremos agradarte, queremos, Dios mío, hacer lo correcto. Por eso te pedimos que sea tú con cada uno de nosotros en esta mañana. Le digo a cada familia que se ha conectado, cada persona que se ha conectado, que el Espíritu Santo toque nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, para poder entender lo que el Espíritu habla a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. El pueblo de Dios dice, amén, amén. Amén. En Amén. esta mañana quiero traerle una reflexión, por decirlo de esta manera, sobre lo que es los dolores de aflicción. Vamos a estar hablando de lo que es la aflicción. ¿Por qué vamos a empezar con esto de la aflicción? Porque estamos en los últimos tiempos y todavía hay muchas personas que no han entendido cuando las Sagradas Escrituras hablan de entrar o estar en los dolores de aflicción, y luego vamos a entrar en lo que es la tribulación y luego lo que es la gran tribulación. Y vamos a estar desglosando, esto me va a tomar, yo diría que tres estudios, porque lo voy a dividir en tres partes, porque hay bastante que cubrir, bastante texto que cubrir, y lo voy a hacer lo más breve posible para que podamos entender. Pero primeramente, antes de nosotros entrar directamente a hablar lo que es los dolores de aflicción, lo que es una aflicción, vamos a desglosar qué realmente trae aflicción a nuestras vidas. ¿Por qué realmente es importante entender la palabra aflicción? Bueno, primeramente quiero empezar con el libro, uno de los libros del Antiguo Testamento, que casi todos nosotros no conocemos, y es Salmos 34. Salmos 34, versículo 19, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas les librará Jehová. Aquí no te está diciendo a ti y a mí de que algunas aflicciones, dice que son muchas. ¿Y a quiénes? Y esto es muy importante, que nosotros nos detengamos aquí a meditar. Y yo quiero que usted lo medite en su casa. Esta porción del Salmo 34, versículo 19. Deténgase en esta palabra y medite, para que el Espíritu te ministre a ti personalmente, como me ha ministrado a mí. Bendito sea el Señor. Dice: muchas son las aflicciones. ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Las aflicciones, ¿a quién? No dice a los justos. ¿Se considera usted justa? ¿Me considero yo una persona justa? Ahí es donde nosotros tenemos que meditar. Ahí es donde nosotros tenemos que verdaderamente encontrarnos a nosotros mismos para saber si estamos calificados para llamarnos justos. Porque el único justo es nuestro Señor Jesucristo, pero a través de Él nosotros somos justificados y tenemos que modelar la justicia. Entonces,
realmente nuestro Señor Jesucristo sufrió muchas aflicciones. Y yo le voy a decir algo desde niño. Sí, desde niño, porque yo recuerdo cuando yo estuve leyendo que el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el libro de los Mateos, que en el libro de Mateo, también en Lucas te detalla más o menos la vivencia de nuestro Señor Jesucristo cuando iba al templo, tenía 8, 10 años, iba al templo, se desaparecía y él se sentaba a escuchar los totos, los sacerdotes de este lugar, de Sanedrín, y él se afligía siendo un niño de ver cómo ellos hablaban con la falta de sabiduría, con la falta de inteligencia, porque el conocimiento lo tenían, pero no sabían discernir lo que ellos mismos leían. Leían los libros de Isaías, de Jeremías, pero no interpretaban, porque estaban carentes de sabiduría divina, porque sus oraciones realmente eran más protocolo. Realmente no eran oraciones que salían del corazón, por lo tanto no podían escuchar la voz del Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Muchas veces nosotros nos la pasamos horas y horas y horas y horas. Pero si tú te das cuenta y te detienes, ¿cómo es tu oración? ¿Cómo es? Porque pongo esto de la oración como un papá con un niño. Yo como madre, cuando un niño, bueno, en mi caso no fue así, pero puedo tipificarlo así porque lo he visto también, te pide algo y tú no se lo puedes dar en ese momento. Y te pide algo, insiste, pero a ti te llega a molestar y te inquieta. No es que el niño te lo pida porque tú tal vez sabes que lo necesitas, lo que te está pidiendo, sino en la forma insistente e inconsciente en que el niño te lo pide, porque el niño ya sabe que no hay, que hay una carencia y te sigue hostigando, pidiéndote eso y se pone de mal humor, te deja de hablar y comienza a tener malcriadeza, comienza a tener actitud porque tú no le puedes dar lo que él demanda en ese momento. Mira, Dios es lo mismo. Si el niño tuviera espera y te lo pide una sola vez y espera el momento con amor y el niño no cambia su actitud y sigue siendo un niño hacendoso en el hogar, sigue siendo un niño amoroso, dándote tu besito antes de acostarse, buenos días mamá, pues tú ves y tú haces el esfuerzo de complacer a ese niño porque ese niño es obediente. Entonces eso mismo pasa con nuestro Señor, eso mismo pasa con Dios, nuestro Padre, que Él espera esa obediencia. Entonces ahí entra la justicia, Dios está siendo justo. Tú como padre eres justa, tú dices, mi hijo es bueno, me ayuda en el hogar, hace su tarea, no es malcriado, sabe esperar, aún necesitando tales cosas porque otros niños la tienen, él espera y no me hostiga. Y sabe que en el medio de eso tú haces un mayor esfuerzo para complacer a tu hijo. Entonces tú eres justa con tu hijo, ahí se aplica una justicia. La justicia viene envuelta en diferentes tipos de papeles. La justicia viene envuelta en diferentes situaciones, en diferentes panoramas de nuestras vidas verdaderamente, pero realmente tenemos que ver la justicia desde el punto de vista espiritual, porque realmente abarca lo emocional y abarca lo financiero, abarca todo. Si nosotros vemos la palabra de nuestro Dios del punto de vista primeramente para salvar nuestra alma, realmente estamos salvando nuestro cuerpo, porque el alma se manifiesta y se activa y vive en tu cuerpo. Entonces, si nosotros le obedecemos al Señor y complacemos las expectativas de Dios y somos justos en cuanto a lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha modelado lo que es la justicia, entonces todo nuestro cuerpo y toda nuestra vida será justificada, seremos bendecidos. Y sabes que el Señor se encargará de los afanes, de los ataques de cada día. Tenemos que tener mucho cuidado en ver qué tipo de aflicción tú estás teniendo, porque hay a veces aflicciones que nos las buscamos nosotros mismos. ¿Y por qué digo que nos la buscamos nosotros mismos? Porque, como dije anteriormente, no sabemos esperar y nos desesperamos. Entonces nos atribulamos, es una tribulación.
¿Por qué entra en tribulación la aflicción? Porque esa carencia de estar afligida porque no puedes conseguir un objetivo, porque se te enfermó tu niño, porque se murió un ser querido, tú estás afligida, estás triste por la carencia de, póngale el nombre. Pero ¿qué pasa? Que pasa de una aflicción, de una tristeza, pasa a una tribulación. ¿Por qué? Porque entonces comienzas a perder el sueño, ya está atribulado, ya no sabe qué hacer, te desconcentra, no sabe qué pensar, ya dejaste de ser multifuncional. Tú sabes que nosotros fuimos creados para ser multifuncionales como Dios. Todo lo sabe, todo lo puede, está en todo lugar. Nosotros tenemos un poquito de Dios porque fuimos diseñados por Dios y su aliento de vida fue soplado en nosotros. Todos nosotros somos multifuncionales de una o de otra manera. Sí, Señor. Porque a la misma vez que estamos hablando, estamos mirando. Y el ojo muchas veces abarca más que todas las palabras que tú puedas decir en un segundo. En un segundo, tu ojo humano y tu ojo espiritual, los dos ojos. A veces tenemos nuestros ojos espirituales completamente cerrados. De hecho, ni siquiera tenemos ojo espiritual. Pero los dos ojos en un minuto abarcan más que muchas palabras que tú puedas decir en una hora. Así te lo digo de simple, y si quieres puedes ponerlo a práctica. Ahí comienza nuestra aflicción. ¿Qué ve tu ojo clínico? ¿Qué ve tu ojo humano? Y que tú permites en el espíritu que eso que tú viste en el ojo humano se desarrolle en ti y coja un lugar en tu mente y obviamente en algún momento va a bajar a tu corazón, porque todo lo que tú repites y repites se te graba, se va a tu subconsciente, donde ya hay un espacio tomado de todo tu cuerpo y comienza todo tu cuerpo a recibir esa información que se queda ahí adentro. Si no te agrada, comienza a molestarte, comienza a tener pesadilla, comienza a tener sueño. Muchas veces la gente sueña y termina más bien volviéndose incrédulo o creyéndole más a un adivino por ahí que le adivine los sueños, porque estamos soñando porque o comimos demasiado antes de acostarnos o pensamos mucho en una situación que no se ha resuelto y le damos mucho pensamiento a cosas que ya hemos depositado en Dios, pero que no hemos cargado. ¿Qué pasa con esto? Que no hemos descansado en el Señor. Nos estamos afligiendo por algo que realmente ya no deberíamos ni siquiera de pensar, porque una vez que usted deposita una petición, un deseo, una carga, una situación en las manos del Señor, debemos, no tiene que hacerlo, pero es el deber de nosotros descansar. Porque si está en la mano de Dios, hecho está. A tu manera, no, tal vez no. A la manera que Dios sabe que te conviene. Porque no todo lo que queremos nos conviene. Entonces, Señor, aquí especifica muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Para que Dios te libre de todas ellas, tú tienes que tener una actitud. Porque obviamente te librará Jehová, pero tú estás dispuesto. Recuérdate que nosotros tenemos algo, que es el libre albedrío, the free will, the free choice. La actitud. Nosotros tenemos que tener una actitud. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos la actitud de descansar en Dios, de entregar a Dios, entonces ¿cómo Dios nos va a librar? Para Dios librarnos, primeramente tenemos que aceptar que Él es soberano, que somos su creación, que somos de Él y para Él. Una vez que usted reconozca que nosotros somos creación del soberano, la soberanía de Él está sobre nosotros. Nosotros vamos a vivir porque a Él le ha placido. Estamos viviendo porque a Él le ha placido. Seguiremos viviendo porque a Él le ha placido. Tendremos vida eterna porque a Él le ha placido. Pero para que esa vida eterna se consuma completamente, consumado está la paga del pecado. Pero ahora tu salvación tú tienes que consumarla a través de la obediencia, a través de tu reconocer que Él derramó su sangre en el Calvario por ti y por mí. No solamente eso, también que Él vino a enseñarnos a nosotros. Nosotros tenemos que modelar lo que Él en carne propia, el mismo Dios creador del cielo, vino, se hizo hombre y nos modeló para que tú y yo no tuviéramos excusa de que nadie nos dijo, de que nadie nos enseñó. Y te voy a decir aún más, mi alma te da. No solamente vino en persona modelado.
nos dejó a nosotros los gentiles, a las otras ovejas de otro redil, la presencia de Él, su esencia, el Espíritu Santo, el cual ya sabemos que fue derramado el día del Pentecostés. Entonces, si nosotros hemos recibido esa primicia del derramamiento espiritual, porque fue una primicia, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso en la prédica del sábado pasado. Si nosotros tuvimos esa primicia de tener la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos amonesta, que nos instruye, que nos guía. Usted no se da cuenta, bueno, porque usted no lo está buscando correctamente. Que usted no se da cuenta, bueno, porque estamos envueltos en las cosas del mundo más que en las cosas de usted. Que usted no se da cuenta cuando Dios le habló. Bueno, porque tú no contaste con él primero. Y déjame decir, el Espíritu Santo es un caballero que él le gusta que lo invite. Es como que usted me invita a mí a su casa, yo me siento en el mueble, pero si usted no me brinda agua, yo no le voy a decir, brinda mucho de agua. No, señor, tengo yo que tener mucha sed. Yo no le voy a decir a usted, mira, no, pero yo escucho que tú dijiste tal cosa. No, señor, yo no me puedo meter en conversaciones suyas porque usted no me ha dado participación. El Espíritu Santo es igual, Él está en ti, pero Él está esperando que tú lo invites. ¿Por qué? Por lo que ya mencionó al principio. Tenemos la libertad del libre albedrío, la cual fue ganada precisamente cuando Adán y Eva pecaron. Se dieron eso, de tener su libre albedrío. Ellos solitos, porque a ellos se les advirtió sobre el pecado. Ellos solitos entraron y tomaron la determinación de hacer lo que ellos querían hacer, entonces tenían que pagar las consecuencias, porque cada acción que nosotros hagamos, tenemos que pagar las consecuencias. No se crea usted que usted comete un pecado y diga, Señor, perdóname, que Dios te perdona para la vida eterna, a nivel espiritual, y te siga bendiciendo porque vivimos bajo su gracia. Pero va a haber una secuela, ya sea con sus hijos, con su esposo, con lo que sea. Para que esa secuela no vaya, usted tiene que hacer ayuno, hacer acto de humildad, para que el enemigo sepa que usted vive con la cobertura del gran yo soy, y entonces eso no camine. Porque no es que el diablo le va a decir a tu hijo, mira, no, señor, es que ya alguien te escuchó de tu casa, tu hijo, tu esposo, y es una conducta aprendida que el subconsciente, cuando no está alineado con el Espíritu Santo, absorbe lo negativo y se desarrolla en la mente humana. Cualquier cosa que usted dice que no está correcto, que no está en acorde, en armonía con las Sagradas Escrituras, otra persona de su casa, su amiga, donde sea que usted lo diga, los que están a su alrededor, dicen que las paredes tienen oído. Sí, cuando dicen que las paredes tienen oído a nivel secular, se quiere decir que hay espíritus inmundos que ya saben lo que tú dijiste y van y le tiran un dardo a la mente de la persona. El enemigo no puede leer tu mente, pero sí puede tirar el dardo. Y tu ojo, que no es lo más sano posible, porque el único ojo sano es el ojo espiritual, si usted está alineado con la Sagrada Escritura. Porque si usted no está alineado con Dios, tu ojo espiritual está tan contaminado como tu ojo secular. Muchas veces nosotros vemos cosas que parecen malas, pero no son malas. Hay cosas que parecen buenas, pero no son buenas. Entonces tenemos que tener cuidado a nosotros hacer un juicio. Ahí entra otro tipo de ser justo. No podemos hacer juicio por lo que vemos ni por lo que oímos. Tenemos que ver el panorama completo. Porque cuando dos personas discuten, un matrimonio tiene problemas, la esposa viene y se hace la víctima conmigo. Yo en ese momento me lleno de ira porque esta mujer se me está mostrando a mí como que ella es la víctima, cuando ha sido todo lo contrario. Cuando fue ella que tuvo un ataque de histerismo o de malcriadeza y le tiró un zapato al esposo, o tal vez le tiró un vaso de agua en la cara, porque hay muchas esposas que hacen eso cuando están enojadas. Y después entonces el esposo, cuando reacciona, hombre al fin, cabeza del hogar, imagínate tú. Entonces ella obvia decirme que ella empezó el problema, pero sí me dice todas las demás cosas. ¿Qué se hace en ese lugar? Uno se calla, uno ora. ¿Para qué? Para que sea el mismo espíritu que te diga a ti la realidad. Pero si tú no estás en comunicación con Dios, realmente tú no vas a recibir esa revelación. De la única manera que tú lo vas a saber es si realmente la persona es honesta, o usted invita al esposo y le dice, bueno, yo te estoy escuchando, pero para ayudarte un consejo yo necesito escuchar la otra parte. Tú puedes venir con tu esposo. Entonces,
trata de que con los dos hablar para ver cuál es la realidad. Porque de lo contrario, como ministro, como amiga, usted está haciendo un juicio injusto. Ahí también entra lo que es ser justo y lo que es ser injusto. Ahí entran las aflicciones. Entonces, esta persona que te viene a contar su problema familiar, viene a traerte una aflicción a ti. Viene a traértela. Sí, llega el caso de que esa persona es tu hija o tu sobrina, ya pasa de una aflicción a una tribulación. ¿Por qué? Porque ya tú no duermes, ya tú no estás tranquila pensando que el marido en cualquier momento le va a dar un pecozón, ya tú no estás tranquila pensando que el marido en cualquier momento se la va a ir de la casa. Que sí. Bueno, cantidades de cosas que pasan por la mente de una madre y de una tía mamá, ¿verdad? Porque habemos tías que queremos los sobrinos como si fuesen hijos, te lo digo por mí, porque tengo sobrinas así que las he querido y las quiero también, ¿verdad? Como si fuesen hijos. Bendito sea el Señor. Más tuve una tía que decía que ella no me parió, pero que me quería como su hija. Lo cual sí puedo decir que las tías mamá nos duelen esas cosas. Entonces, es muy importante cuando alguien viene a traerte una aflicción, que tú no permitas que se convierta en una tribulación. O sea, un pensamiento que te persigue. Tribulación es cuando viene persecución. Aflicción es cuando hay tristeza, cuando hay desengaño, cuando hay dolor, cuando te duele, te molesta. Porque no es un dolor carnal, es un dolor emocional. Es una decepción, desilusión. Póngale el nombre como usted bien pueda. Es un dolor, y yo estuve mirando aquí, que la palabra dolor significa adversidad, aflicción, angustia, calamidad, padecimiento, sufrimiento y también tribulación. Porque cuando hay un dolor, comienza lo que es una tribulación, porque ese dolor viene produciendo otro tipo de sentimiento. Entonces, por esa razón, tenemos que ver y entender cuando aquí David nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas nos librará Jehová. Porque sabemos que David vivía afligido todo el tiempo, aún haciendo él lo correcto de haber matado a Goliat y haber ido a cada batalla que ibas cuando el Señor lo enviaba. Él había cometido cierto error según él, pero que en lo espiritual él no había cometido ninguno. Era él mismo que le tenía miedo a Saúl. Respeto porque Saúl era un siervo de Dios. Y no porque ya él había pasado de pastor de ovejas a rey, ¿verdad? El rey David. Eso no significaba que eran más ni menos que Saúl. Y eso lo vamos a ver en esta predica estudio, que quiero llamarle así, más adelante, porque verdaderamente nuestro Señor Jesucristo también nos dice en un momento dado, lo voy a decir ahora, que el maestro, que el alumno no es mayor que el maestro, ¿verdad? Entonces, siempre el alumno, aunque llegue a tener la capacidad o llegue a ser tan bueno como el maestro, ese alumno tiene que tener respeto y conocimiento. También en otra parte de la Biblia, lo vamos a ver aquí en el libro de Mateo, dice sobre los padres, que muchos dicen, bueno, Señor, ya yo le di a mi mamá, a mi papá, tanto le mandé, y ya yo cumplí, esos son mis viejos. Cuando tú dices que tú ofrendaste a tu papá y a tu mamá, tú te estás primeramente convirtiendo en ladrón de Dios, primeramente en mentiroso, y está haciendo nula la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque recuérdense que nosotros leímos el libro de Deuteronomio 5 y Levítico 20, que debemos de honrar a nuestro padre. Eso está en los 10 mandamientos. El quinto mandamiento, honra a padre y a madre, ¿verdad? Para que se te hagan los días de bendiciones sobre la tierra. Entonces tú tienes que honrarlo así como tú honras a Dios. Reconocerlo así como tú reconoces a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Dios es mayor, sí es mayor, pero honor y honra tenemos que darle a nuestros padres y no tenerlo como que cuando nosotros cuidamos a nuestro padre o bendecimos a nuestro padre, eso es un diezmo o una ofrenda como para Dios. No, Señor.
Ahí comienza entonces una aflicción de espíritu, porque el espíritu que está en ti ha escuchado que te he dicho eso y se contrista. Entonces el Espíritu Santo está contristado por causa de lo que tú has dicho con tu boca, que ha contristado a los dos. Te contrista tú porque te apagas y contrista al Espíritu de Dios. Entonces ahí comienza también lo que es otra aflicción. No se sabe, nadie puede decir, tú vas a terapia, comienza con esta tristeza, tú no sabes por qué estás triste. Déjeme decirle, la mayoría de las personas que caen en depresión no saben cómo empezó la depresión. La depresión puede empezar con una aflicción, un desánimo, una decepción, algo que usted oyó que no es, una calumnia que se le hizo no precisamente a usted, puede ser a otra persona. Porque si usted está oyendo que están calumniando a su tía, a su mamá, a su papá, a su mejor amigo, a una persona que usted sabe que es justa y la están catalogando como injusta, que usted comienza a tener tristeza. Usted dice, wow, como están hablando, como están despellejando a esa persona, cuando esa persona realmente es una persona buena, cuando esa persona realmente no es así. Esa persona no la conocen porque ella no es así. Yo que la conozco puedo dar testimonio y fe de que no es así. Entonces eso te da aflicción. Tú comienzas a orar por eso. Si tú no sabes depositar eso en la mano del Señor, si tú no sabes descansar con esa situación, entonces tú te cargas y comienza lo que es una tribulación. Comienza a tribularte, a querer protegerla, sabiendo tú que su protector es Dios, no tú. Entonces no podemos coger cargas que son de Dios. Tenemos que darle el espacio a Dios para que Dios obre. Por eso usted y yo no vivimos. Por eso usted y yo no aprovechamos la maravilla, la grandeza que Dios ha hecho. Por eso usted y yo no disfrutamos. Señor, descanse en el Señor. Toda aflicción, toda carga, deposita en el Señor. Vas a la playa. Disfruta el horizonte, disfruta el agua salada y después bañese con agua dulce y vea la diferencia del agua salada y el agua del río. Aleluya. Mire, comience, ay, mi alma te bendice, dice el Señor, mi alma te dice que ni siquiera la luz del sol la aprovechamos. Y si la cogemos mal, porque la cogemos una vez a la semana, una vez al mes. Nos vamos a la playa y nos tiramos ahí y nos ponemos como un chicharrón de colorado, pero una vez al mes. Cuando todos los días usted debe de caminar y coger una porción de la luz solar. Ese sol que Dios nos ha dado, que es vitamina D, está comprobado por los médicos científicos. Aparte de que está establecido en la palabra, nosotros necesitamos el sol es que calienta la tierra. Nosotros somos de la tierra. Nosotros somos 75% agua y 25% material. Y entre eso tiene que estar también el aire, está el sol, está el aire. Todos esos elementos nosotros los necesitamos para sobrevivir, porque sin aire no hay aliento. ¿Cómo usted respira en un lugar donde no haya aire? ¿Cómo usted vive en un lugar que no haya sol? Se pone pálido, se pone amarillo. Mi alma te alaba. La adrenalina se le va, el color de la piel se te va. Pensemos en todo lo que nos trae aflicción. No te aflija porque esté lloviendo. No te aflija porque hace mucho sol. No hagas como Jonás, que de todo protestaba. Bendito sea el Señor. Esto es solamente el principio de lo que es la aflicción. Pero vamos a entrar en el nombre de Jesús. De tantos, hay más de 34 versículos y también capítulos que hablan sobre la aflicción y que hablan sobre el llamado que Dios a nosotros nos ha hecho, amonestándonos, advirtiéndonos de que vamos a tener aflicción. Claro que sí. Y eso empezó en el libro de Génesis. Como siempre le he dicho a ustedes que el libro de Génesis está conectado completamente a la Biblia, totalmente a la Biblia completita hasta Apocalipsis. Está porque el Señor se lo dijo. Y cuando Adán y Eva cometieron el error que cometieron, una de las advertencias de Dios es: dará de parto, parirá con dolores de parto. Dolores, la mujer para con dolor. Eso fue establecido por causa del pecado. Entonces el dolor y la aflicción es por causa del pecado. ¿Cómo nos podemos librar de ese dolor? Solo y llanamente obedeciendo a Dios. Cuando estamos bajo la obediencia y el sometimiento de Dios,
Entonces, cualquier aflicción que quiera otro traernos a nosotros o que pasemos porque a otro le ha placido ponernos en tribulación o en aflicción, humillándonos, despreciándonos, mirándonos mal, cogiéndose lo que es de uno, etcétera, etcétera, porque hay muchas las aflicciones, como dije anteriormente, vienen de diferentes maneras. Entonces, usted cuando está en el Señor descansa y tú dejas que se lleven todo, como dice la Sagrada Palabra. Si alguien viene a quitarte la túnica, deja que se la lleve. El que quiera que tú camines una milla con él, camina milla y media. Entonces, cuando usted recuerda estos pasajes bíblicos que Dios nos ha dado y que Jesús lo vivió, entonces ninguna tribulación va a afectarte. Entonces ahí Dios te va a librar. Pero para Dios librarte, vuelvo y repito, tú tienes que reconocerlo y tienes que someterte a vivir conforme a lo establecido en su palabra como guerrero. Y ahí vamos a entrar y vamos al libro de Mateo 10, porque aquí en el libro de Mateo 10, bendito sea el Señor, es cuando el Señor llama a los 12 apóstoles. También lo podemos encontrar eso en Mateo 3:13, del versículo 13 al versículo 19, y también podemos encontrar esta escritura en el libro de Lucas capítulo 6, desde el versículo 12 hasta el 16. Pero a mí me ha placido, me gusta Mateo 10, versículo 1. Y en el nombre de Jesús vamos a leer, vamos a ver cómo Jesús aquí habla, porque cuando Jesús llama a los discípulos, Él no solamente le habla, Él primero los llama y comienza a modelarle, le dice que lo siga. Pero en este caminar de nuestro Señor Jesucristo, cada actitud, y por eso me gusta siempre hablar de lo que es la actitud, porque tenemos que ver la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Cada movimiento, cada actitud de Jesús, Él dejaba una enseñanza. Y así es como tú y yo debemos de caminar en este tiempo. Que cada vez que tú y yo demos un paso en nuestro hogar o fuera de nuestro hogar, sea para dar una enseñanza a nuestros hijos como al mundo ahí afuera, porque por eso tú y yo estamos aquí. Nosotros somos testigos de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros somos testigos de los milagros y prodigios de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos testigos de todo lo que nosotros pasamos día a día y que la mano de Dios está ahí para bendecirnos. De alguna o de otra manera, cada día recibimos la bendición gratuita, vivimos bajo su gracia. Tenemos que reconocer esto si verdaderamente queremos vivir fuera de la aflicción y toda tribulación. Vamos a ver en el capítulo 10 del libro de Mateo, en el nombre de Jesús dice, entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a detenernos y vamos a enfatizar esto porque verdaderamente Él nos está diciendo aquí que le dio a una persona, si no le dio a todos los discípulos. Dice, llamándolo, les dio autoridad sobre qué? Sobre todos los espíritus inmundos con ese. O sea, que no hay espíritu que no se sujete a la palabra de Dios, porque Dios a ellos le dio el poder y la autoridad para sujetar, para reprender, para atar y para sanar. Pero lo más lindo que me gusta de esto acá es que en esa época fue los 12 discípulos. Pero después, cuando él llama a Saulo, que le cambia el nombre de Saulo para Pablo, le dice a Ananías, ve, porque cuando Saulo fue llamado, recuérdense que él perdió la vista. Y después Jesús le dijo, ve a Saulo, que está en tal lugar, pasa la mano, pon la mano sobre él, para que sane y sea lleno del Espíritu Santo, porque él me va a ser útil para las otras ovejas, que son los gentiles. Y ahí fue donde Pablo recibió el ministerio para predicarle a los gentiles, a los griegos y hoy día a nosotros, porque Pablo nunca personalmente llegó a ver a Jesús,
así como tú y yo tampoco lo hemos visto. Pero ¿sabes qué? Pablo era perseguidor. Pablo oía y sabía de Jesús porque en esa época era un romano de aquellos que mataba. Inclusive Ananías le decía, pero maestro, recuérdate que él era un perseguidor de tu pueblo. Dice, sí, pero a ese yo lo he escogido porque ese me va a hacer vaso para yo llegar a las otras ovejas que tengo. Igualmente que le dijo a él que no entraran en pueblo samaritano, porque eso era él que lo iba a hacer. Él simplemente se dirigía a los judíos, bendito sea el Señor. Dice, y los preparó y le dio toda clase de autoridad para que sanaran que toda dolencia. Pero ahora a través de Pablo, él también nos da lo mismo a nosotros. Cuando tú recibes al Señor realmente en tu corazón y dedicas tu vida a obedecerle a él, no hay espacio para la aflicción. No hay lugar para la tribulación. ¿Por qué? Porque ya Él te ha capacitado con su presencia, con su poder y su autoridad para echar fuera todo demonio y para echar fuera toda enfermedad. No uno, todos. Póngale el nombre que usted quiera. Porque aquí cada quien acarrea algo o conoce de alguien que acarrea algo. Vamos a empezar a atar y a reprender todo demonio que hay en nosotros, en los hijos de nosotros, en nuestro hogar. ¿Para qué? Para que venga la luz espiritual y nos guíe por el camino que debemos seguir. Amén. El número 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles, pero no vamos a entrar en eso porque ya nosotros lo sabemos. Ahora, vamos a brincar al número 5, ¿verdad? Las misiones de los 12. ¿Cuál fue la misión que Dios le dio? Y ahí quiero que pongamos un poquito de atención, porque aquí entra lo que es la falta de entendimiento sobre las aflicciones, el por qué nosotros nos afligimos, y es porque no hemos puesto atención a esta misión que él le dio a los 12 discípulos, pero que también se la dio a Pablo en su momento para que Pablo no la dijera a nosotros y nosotros entonces camináramos y modeláramos. ¿Por qué? Porque esto es una guianza, es un poder y es una autoridad que viene de lo alto. Cuando usted recibe a Dios, usted recibe todas estas bendiciones. Usted ha sido capacitado. Cuando tú declaras a Jesús como tu Dios y tu Salvador, Dios te capacita de toda armadura para tú vivir una vida plena y llena en su presencia. Dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones. O sea, no le dijo, vayan así nomás. Le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Por qué? Porque él lo preparó para ese pueblo nada más. Ya él tenía a Pablo, como le expliqué anteriormente, en su mente, en su corazón, para enviar a Pablo a los gentiles, y también él iba a llegar a los samaritanos, como ya sabemos que él llegó a través de esta mujer samaritana cuando él le pidió agua, que fue la primera mujer que fue, bendito sea el Señor, porque esta gente era dura de servir, como nuestro Señor Jesucristo dijo, y él tenía su plan para llegar a los samaritanos, tenía su plan para llegar a nosotros y el plan para Israel, que eran los 12 discípulos. Quería aclarar esto porque muchas personas quieren separar. No todo está unido, bendito es el Señor. Todo es cuestión de que nosotros desglosemos y entendamos en qué lugar del plan de la salvación nosotros entramos. Y es aquí donde entramos. Está bien, esto fue para el pueblo de Israel, pero también fue para nosotros, porque Pablo también era de ahí. Pablo era físicamente uno igual que los 12 discípulos. Bendito es el Señor. Mas, sin embargo, fue llamado después que Jesús murió. Para que usted y yo no dijéramos, no, pero eso fue para la gente de Israel. No, porque eso, no, Señor, eso es para nosotros también. Dice el número 6, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque usted y yo sabemos que ya hemos leído el libro de Génesis y estamos en el libro de Éxodo, bendito es el Señor. Usted y yo sabemos que esta gente, todas
negaron al Señor, queriendo hacer y deshacer, ¿verdad? Cuando Moisés estaba buscando las tablas de la ley, cómo se rebelaban con Moisés, como Dios le hablaba y le mostraba los milagros, y aún así, ellos viéndolo y oyendo la voz de Dios con sus oídos, ellos tenían su corazón cauterizado a la maldad, ellos ya estaban perdidos en su corazón, mas Dios seguía dándole el chance, la oportunidad de arrepentimiento. Entonces aquí prepara estos 12 y dice, si no, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. ¿Acaso no fue eso lo que dijo Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo? Que Juan el Bautista venía preparando el mundo de que venía otro detrás de él, del cual él no era digno ni siquiera de desatar su calzado. Aleluya. Ahora nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos que vayan a todo Israel, a todos aquellos, aleluya, que están perdidos y que le digan que el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo nos dice hoy aquí, aleluya, siento la presencia de Dios. Siento la presencia del Señor. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí contigo y conmigo. Tenemos que honrar la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que caminar conforme a su palabra, porque aunque usted conozca Biblia, aunque usted haga muchas obras samaritanas, mire, si usted no hace correctamente, si usted está hablando mentira chiquita o mentira blanca, mentira es mentira. Pecado es pecado. Y la mentira es un pecado. Porque usted sabe que por la mentira de Satanás fue que Adán y Eva cayeron. Porque Satanás le dijo que no morirían, pero le habló mentira. Porque no le dijo las cosas correctas. No le dijo que morirían espiritual. Simplemente le dijo, no van a morir carnalmente. Pero le faltó decirle la verdad, que iban a morir espiritualmente. Y murieron espiritualmente. Y por eso usted y yo hoy tenemos aflicciones. Por eso usted y yo hoy tenemos tribulaciones. Pero por eso el Cristo de la gloria, Jesús, nuestro Dios, nuestro Creador, derramó su sangre en el Calvario para librarnos de eso y darnos a nosotros el poder y la autoridad de reprender todos esos pensamientos y verdaderamente vivir una vida santa ante su presencia. Mi alma te alaba y te bendice. Dice el número 7. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se acerca. Predicar. O sea, cada vez que usted dice algo de Dios, usted está predicando. Usted está modelando. Cuando usted modela la santidad, usted está predicando a través del modelaje, a través del comportamiento, a través de la actitud. Porque la actitud de nuestro Señor Jesucristo enseñaba a los discípulos cómo hablar, cómo caminar, cómo dirigirse, cómo mirar. Tenía templanza el maestro, aleluya. Es el número 9. Número 8 dice, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Si nosotros hemos recibido ese poder y esa autoridad, Él nos manda en que hagamos todo esto gratis. Mi alma te alaba. Mira aquí dice que limpiemos leproso, que le diga a esa lepra, mira, tú estás sano en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué? Te voy a aclarar, voy a parar aquí. Cuando sanamos los enfermos, ¿qué decía el Señor? Anda y ve y dile a los demás que fuiste sanado. Y no será más enfermo. Tiene que decirlo. Tiene que tener testimonio. Y no volver a hacer lo que tú hiciste, que es dudar, tal vez.
Tal vez hiciste algo que no debiste hacerlo, pues deja de hacerlo. Porque cuando María Magdalena vino a él, dice, ¿quiénes te acusaban? Tire la piedra y que esté libre de pecado. Mas le dice a ella, anda y no peque más. Anda, ve a decir a los demás que te he salvado, pero no vuelva a pecar. Entonces, si el Señor te libra a ti de una enfermedad, si el Señor te libra a ti de una lepra, tú tienes que confesar que el Señor te ha sanado, que aunque tú te veas las cicatrices, aunque tú tengas secuelas, tú estás sano y tienes que creerlo en tu corazón, porque el milagro está, pero el recipiente todavía está sucio, porque todavía tiene duda. Si duda, si ha hecho el milagro por causa de que una persona de fe ha intervenido, ha orado, pero el recipiente aún sigue durando. Entonces, mucho cuidado con eso, porque muchas veces oramos, la persona se mejora, la persona sana, y después vuelve. Pero fíjese una cosa, que cada vez que Jesús iba a hacer algo grandioso, de hecho, solamente eligió a 3 para ver la transfiguración que él tuvo. Juan, Jacob, otro no me acuerdo, pero solamente 3. Cuando nosotros vamos a orar por alguien, usted tiene que orar usted con la fe de usted, no con la fe ajena. Y si va con alguien, que sea una fe como la suya, una fe inquebrantable. Jesús conocía los corazones, usted y yo no. Si en el momento que usted está pidiendo un milagro, hay personas que no creen en lo que usted está hablando, el milagro se va a hacer temporal, porque Dios no te va a dejar en vergüenza. Hasta que la misma persona que te enferma sí reconozca, porque si el que está enfermo reconoce, no importa que el diablo esté ahí, el diablo es reprendido en el nombre de Jesús. Mira, hermana, antes de usted orar por un milagro, reprenda a todo demonio que haya a su alrededor para que no interfiera en el milagro. Mi alma te alaba, Señor. Cuando usted comienza a reprender los demonios, la persona negativa o se va de la oración o se arrepiente. Igualmente la persona que está recibiendo la sanidad o que quiere la sanidad, si no cree en usted, usted primero reprende y ate ese espíritu de duda y de incredulidad para que se dé la oración. Hay muchas cosas que impiden que una oración realmente tenga efecto en el momento de esperar un milagro. Eso solamente son algunas de ellas. Dice el número 9, no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de cordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué quiere decir con esto? Que donde quiera que usted llegue, se le debe de dar todo. Si a mi casa llega un siervo de Dios, bendito sea el Señor, y Dios sabe que siempre lo he hecho así. Yo he recibido pastores, no uno, varios pastores se han hospedado en mi casa, y yo me aseguro, de un momento, una vez me llegó una pareja que yo no tenía ni para hacer compra en esa semana, y seguido que me llamaron de repente en el aeropuerto, comencé a orar y iba caminando, camino al aeropuerto, hora, pidiendo al Señor provisión, porque yo tenía que poner estos siervos de Dios cómodos. Decidí mi habitación, me fui para la sala, hice como hizo, ay, mi alma te alaba, cuando Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que vimos que Lot le dijo que se queden mejor con las hijas, pero protegió a los ángeles de Jehová. Pues yo me fui para la sala y le di mi habitación a ellos, y de alguna manera Dios comenzó a proveerme, que a mí me sobró dinero hasta para irme para la tienda. Porque mientras esos siervos estuvieron en mi casa nunca faltó comida, y me sobró dinero, y nos fuimos de compra, y visitamos lugares que yo ni conocía, bendito sea el Señor. Dice, probadme en esto, dice el Señor, sed fiel y pedid, y si no, abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Cuando usted recibe un siervo de Dios en su casa, sea lleno de paz y de gozo en su corazón, porque el Señor te bendecirá. Mas si tú rechazas a esa persona cuando sale de tu casa, sacudirá su calzado y su vestido, y la bendición que llevaba para ti se regresa con el siervo del Señor. Capítulo 11, versículo 11 del capítulo 10 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entráis, informa quién en ella sea digno y posad allí hasta
que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad o casa. Entonces, lo mismo que le dije anteriormente, lo hemos confirmado aquí en esta misma palabra, ¿verdad? Bendito es el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Si leemos, tenemos 7 minutos, voy a poder leer esta porción para así terminar el versículo 10, bueno, 16, vamos a entrar, porque a través de todas estas cosas, cuando hacemos caso omiso a la palabra del Señor, es cuando realmente vamos a enfrentar todas estas aflicciones. Fíjense que hasta el no recibir con agrado a un siervo de Dios puede traer aflicción a tu casa y obviamente tribulación, porque la bendición que venía para tu casa a través de ese siervo de Dios, tú misma con tu actitud, con tus palabras, con tus gestos, las rechazas. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que hay ciertas personas que realmente traen bendición a nuestras vidas, pero que por una o por otra razón no nos caen bien. Pero tenemos que nosotros escudriñarnos por qué no nos caen bien. Porque puede ser que el problema sea en nosotros, no en la persona, quizá en nuestro ego, quizá en nuestra vana manera de pensar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Dice que las persecuciones venideras vienen a causa de la falta de conocimiento y la falta de sometimiento. En el número 16 del capítulo 10 de Mateo, dice, he aquí yo os envío como a oveja en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Me gusta mucho este texto y lo he usado en varias veces porque nos manda a hacer, dice que nos manda primeramente entre lobos. O sea, él te está advirtiendo que te va a encontrar con problemas. Él nos está advirtiendo a nosotros que ahí afuera vamos a tener ataques de toda índole, no solamente de rechazo, de contradicciones, ataques que te van a ofrecer cosas que te van a vislumbrar, cosas que tú las esperabas, que tú las anhelabas en lo humano, en la humanidad. Porque ¿quién no quiere vivir bien? Claro que sí, yo también. Todo el mundo quiere vivir bien. Pero si la bonanza que voy a tener me va a apartar de la gracia de Dios, pues yo no quiero bonanza. Yo no quiero ser rica si voy a estar fuera de la gracia de Dios. Yo no quiero ser millonaria si voy a terminar en el infierno. No. Yo no quiero ser poderosa ni famosa si me voy a convertir en una persona con un corazón insensible, que no tenga misericordia, que no sea una persona humanitaria. ¿Para qué voy a tener riqueza? ¿Para qué? ¿A quién tú le vas a lucir con una carita llena de cosas, de cirugía, si tu corazón está podrido? ¿Para qué embellecernos por fuera si por dentro estamos mal? Señores, tenemos que abrir los ojos. El Señor nos está mandando ahí al mundo. Dice con la palabra, tenemos que cuidarnos de todos estos ofrecimientos que el mundo ofrece para que nuestro corazón no se envanezca. Debemos de usar la prudencia. Debemos de saber cuándo debemos de entrar a un lugar, cuándo debemos participar en ciertas conversaciones. Ser prudente como la serpiente. La serpiente no muerde ni agarra desprevenidamente. Ella primero de lejos mira, calcula y ella se hace su idea de cómo te vas a atacar. Si con una mordida o te va a ahorcar o cómo lo vas a hacer. Pero cuando ella tira, ella es certera. Nunca falla. Entonces nosotros tenemos que ser certeros. Tenemos que saber cuándo, cómo y dónde entrar y estar preparados.
entrar a los lugares con la palabra de Dios, pedir al Señor, Señor, conmigo tú vas, porque si tú no vas, yo no voy. Señor, tú pondrás palabra en mi boca, porque si tú no pones palabra en mi boca, yo enmudeceré. Y así entonces nos vamos a evitar caer en aflicciones, en que nos miren mal, en que nos contesten mal, en que nos rechacen. Ser sencillo como paloma, no querer deslumbrar más que los demás, no querer hacer más ruido de la cuenta, bendito sea el Señor. Dice el 17, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Tenemos que cuidarnos del hombre, porque el hombre te da, te ofrece, pero también te manipula y te engaña. Te da algo, te ofrece algo, pero a la misma vez no te ofrece completamente todo. No te da todos los detalles, simplemente te dice y te da lo que tú en ese momento quieres oír o tú necesitas. Pero después te hace firmar un papel y cuando tú vienes a ver ese papel te comprometes a cosas que tú por ser siervo de Dios no puedes hacer, porque no puedes robar, no puedes mentir. Y hay trabajos que verdaderamente usted tiene que hacer ciertas cosas que tiene que hacerlas porque puede perder su trabajo. ¿Por qué? Porque no investigó todo, porque te lo pusieron todo muy bonito, pero no te dijeron que en esa compañía hacían otro tipo de cosas y que engañaban al mundo, al pueblo. Y yo he sido víctima, especialmente con el teléfono que tengo ahora. Ok, te regalan un teléfono cuando tú vas de una compañía a otra, pero si tú quieres salirte de la compañía, te dicen que no es gratis, que tienes que pagar $600, $700. Entonces no me lo regalaron, me hablaron mentira. Porque si yo quiero cambiar de compañía y después que me dijeron que era gratis, tengo que pagarlo, entonces no fue gratis. Ahí hay mentira. O sea, el mundo está lleno de mentiras. Quise traer esta colección porque esta es una mentira disfrazada que casi todo el mundo cae en ella, el que realmente no se da cuenta de estas cosas. Dice que nos entregarán y tú puedes caer hasta preso, sí, te dañan el crédito y un sinnúmero de cosas te pueden pasar dependiendo qué tan grande sea la problemática de ese momento. El 18 dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonios a ellos y a los gentiles, para testimonios de ellos. Te cogerán de testigos, sí, mira, él firmó aquí. Sí, mira, yo lo oí que lo dijo, venga fulana, y buscan testigos, a veces testigos falsos. 19 dice, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en ella, en aquella hora, os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y vamos a dejarlo hasta aquí, luego seguimos con Mateo 10:21. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya aquí nos dice que no nos preocupemos por nada. Si nosotros nos sometemos y sabemos que estamos seguros en la mano del Señor, que nosotros cumplimos con Dios, que hacemos hasta lo imposible para no mentir y para no salirnos del plan de la salvación, bendito sea el Señor, dice que Dios pondrá palabra en tu boca. Pregúntame a mí si no es así. Usted sabe cuántas veces yo no he sabido qué decir. Y el Señor me dice, tranquila, que en su momento yo te digo lo que tienes que decir. Muchas veces preparo bosquejo, preparo prédica y me siento que fue eso lo que Dios me dio, pero que a la misma vez hay algo. Y digo, Señor, tú me diste esto, pero no me siento segura. Y el Señor me dice, ten paz, que en su momento yo te daré lo que tienes que dar. Y yo he sabido llegar a una iglesia donde hay 200, 500 personas. Recuerdo una iglesia que fui del Buen Samaritano, en la iglesia de Homestead, 1000 y pico de personas. Y cuando llegué allí no tenía que predicar. Porque lo que el Señor me dijo, no vas a predicar eso. Necesito que adores y alabes, porque en esta iglesia necesito que adoren y alaben para que puedan escuchar. Y yo hice lo que el Señor me dijo y luego el Señor me dio el tema. Y me dio el tema y me dio los textos, los versículos. Bendito sea el Señor. Y el Señor se glorificó y Él hizo como Él quiso
para su gloria y para su honra. Bendito es el Señor. Desde entonces yo no me preocupo. Yo me ocupo de preparar lo que Él me dice, pero no me preocupo por lo que salga de mi boca, porque a veces lo que yo pongo no es ni parecido a lo que el Señor me dice que diga. Entonces usted camina confiado en el Señor, deje que Dios ponga palabra en su boca, no se preocupe por la situación como esté, Dios tiene todo en control. Confíe en Él y Dios hará. Hasta aquí, Dios me los bendiga, que tengan un feliz fin de semana. Cada día cojamos nuestra cruz, nuestros afanes, carguémoslas porque es más liviana que la cruz de nuestro Señor Jesucristo y Él la llevó por ti y por mí. Así que descansemos, declaremos sanidad y recordemos que todos vamos a morir, sea que vivamos o sea que muramos. Procuremos que vivamos y muramos para el Señor. Dios te bendiga. Shalom. Nos vemos el martes con el favor del Señor. Amén. Amén.